pues ahí va grabándose. Por ejemplo, para poner en objetivos particulares probablemente un listado, porque los objetivos particulares son más o menos eso, ¿no? Aquí en evaluación del protocolo de investigación, aquí vemos más o menos en esas diapositivas que nos plantea como objetivos. A ver. Pues sí, básicamente los particulares nos dicen así explícitamente una enumeración de metas, de conocimientos que queremos alcanzar en base al desarrollo de nuestro proyecto de investigación, ¿no? O metas para cumplir la solución a un planteamiento de problema definido, ¿no? Y son los resultados a los que queremos llegar, ¿no? Y son muy específicos, por eso se llaman objetivos específicos, ¿no? No hay que tratar de desarrollar mucho texto, sino ir al punto. Por eso también se pueden enumerar por varios, ¿no? Para describir punto por punto de manera muy corta qué metas nos fijamos para elaborar nuestro proyecto de investigación. Entonces aquí vamos a ponerlo nada más para repasar eso en una pizarra, para saber o recordar o repasar qué es lo que debemos de poner en los objetivos. Nos dice, no, analizar, comparar, aportar, contribuir, son verbos en infinitivo con lo que debemos de iniciar el contenido del texto, ¿no? De los objetivos. Ya en los generales, ahí nos dice qué debe de contener en objetivo general, el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar, y debe de estar en perfecta armonía con lo expuesto en el planteamiento del problema. Es una descripción dentro del planteamiento del problema, pues hacemos alusión al problema y lo planteamos y qué inconvenientes tiene y todo eso. Entonces el objetivo es la meta, o el objetivo general sería la meta a la que quiero llegar para solucionar el problema que estoy planteando, ¿no? Y en objetivos específicos, pues son, dice ahí que descentralizan la focalización del tema, pero dentro de su contexto. Básicamente eso es, pues, y adentrarnos en el planteamiento del problema y ver qué puntos o cómo describir cada uno de los puntos para poder desarrollar ese planteamiento o ese proyecto de investigación en base a ese planteamiento, con objetivos o metas cortas, ¿no? Que pueden ser muchas veces secuenciales. Primero esto y después aquello, ¿no? Y ahí vamos describiendo los objetivos específicos. Y entonces, si yo quisiera agregar, por ejemplo, aquí en el contenido objetivos específicos o objetivos particulares, como dice aquí, pues podemos poner ahí el comando begin primero, control C, y luego lo ponemos ahí. Y luego escribiríamos begin. Y luego aquí nos muestra algunos, ¿no? Abstract, alinear, array, center, itemize. Nos ayuda a poner como una secuencia de objetos, ¿no? Y nos pone, si yo ya le doy clic ahí, nos pone este comando y luego uno que dice ítem y uno que dice end itemize. Y si yo quisiera poner un primer objetivo, pues lo puedo hacer desde ahí, ¿no? Por ejemplo, el siguiente, ¿no? Yo lo voy a sacar de acá algo que ya está escrito. Si ustedes tenían que hacer primero una investigación relacionada, una investigación documental relacionada con el tema, pues sería uno de los objetivos, ¿no? Primero, antes de avanzar dentro del desarrollo del planteamiento, a lo mejor yo tengo que informarme y elaborar un estado del arte para poder saber de qué se trata el problema al que voy a estar atacando dentro de mi proyecto de investigación, ¿verdad? Pues pudiera llegar a ser uno. Si nosotros compilamos ahí, en donde dice objetivos particulares, aquí ya nos puso un puntito, ¿no? Así a manera de una viñeta. Si nosotros queremos agregar una segunda, pues nada más aquí, donde escribimos ese contenido, le damos un enter y luego le ponemos, válgame, de nuevo este comando de ítem, ponemos la barra esa y escribimos ítem y podemos agregar otro ítem o otro objetivo particular, ¿no? Por ejemplo, ahí yo pongo texto
que autocomplete ahí esa parte, y ahí voy enumerando los objetivos particulares, ¿no? Teniendo en consideración esto, ¿no? Son subobjetivos que descentralizan la focalización del tema, pero dentro de su contexto. ¿Y qué más podemos poner para que diga eso en español? Esto, ¿no? Y nos dice que los objetivos indican cuáles son las metas de conocimiento a alcanzar, a qué resultado se quiere llegar, básicamente, y deben expresarse en forma concisa, clara e inequívoca, ¿no? Esos objetivos específicos o particulares. Entonces, ustedes ya saben cómo poder agregar dentro de los objetivos particulares, a manera de numeración, varios puntos, ¿no? Si yo quisiera agregar uno más, pues nada más escribo ítem, la barrita esta, lo escribo ítem, y luego pongo pues ahí otro apartado, a ver si no me lo pone como error. Ah, pues ahí me puso mucho texto, ¿no? Entonces le vamos a poner ahí mejor algo que no sea texto de relleno. Digamos esto. Y ya tenemos 3 objetivos particulares, ¿no? Pueden ser algunos, ¿no? Un solo objetivo particular muy probablemente no sea el suficiente, lo suficiente, ¿no? Entonces, si ponen 4, 5 más objetivos particulares, a manera de que vayan describiendo, pues, lo que nos menciona en la pizarra, objetivos o metas que nosotros definimos dentro del desarrollo del proyecto de investigación, y de manera muy cortita irlas enunciando o enumerando o mencionando dentro del texto, pues sería lo más adecuado, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir agregando los objetivos particulares, y de esa manera también podemos agregar imágenes, ¿no? Aquí está el comando, por ejemplo, para agregar una imagen, la ruta de la imagen, el tamaño de la imagen, el pie de imagen o la descripción de la imagen. Y luego aquí nos dice el label, es el tipo de letra, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es un tipo de letra distinto el que tenemos en la figura respecto al que tenemos acá, ¿verdad? Es como que otro tipo de letra, ¿no? Que muchas veces se utiliza para describir un pie de imagen. Un tipo de letra diferente, es más chiquito para empezar, y pues tiene algunos detalles distintos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podemos agregar ahí que les puede llegar a servir? A ver, eh, pues imágenes ya, ecuaciones. Si ustedes quisieran plantear una ecuación dentro de su contenido del, del desarrollo metodológico, por ejemplo, si utilizaron algunas fórmulas estadísticas o lo que fuese, pues pueden agregar ahí algunas formulitas en ese LaTeX también. Vamos a buscarlo rápido, a ver. Ahí se abrió y, por ejemplo, si quisieran agregar una ecuación, alguna ecuación que utilizaron estadística para desarrollar su proyecto de investigación, a lo mejor eso va en el desarrollo metodológico, ¿no? Pues aquí viene en metodología, que sería el capítulo 3, digámoslo así, de su proyecto. Nos iríamos a metodología, y ustedes aquí podrían poner pues un contenido, ¿no? Dentro de la metodología nosotros sabemos que se describe qué tipo de investigación es, o qué desarrollo metodológico necesitan, o qué herramientas utilizaron también, describir las herramientas, el enfoque de investigación. ¿Qué más? Vamos a pegar ahí en la pizarra eso de la metodología para ir recordando un poco. A ver aquí, ¿dónde estará?
Por ejemplo, esta pizarra, esta diapositiva nos expresa un poco lo relacionado con la metodología, ¿no? Esto es parte de la introducción, estos dos recortes. Podemos poner ahí los objetivos. Luego aquí abajo, pues la estructura de la metodología. Si se fijan, nos dice ahí que el enfoque de investigación, ¿no? ¿Qué tipo es? ¿Qué características tiene? Y luego los métodos que utilizaron, ¿no? En los métodos o instrumentos también, y luego materiales y métodos. Sería, el método es cómo aplicaron su instrumento, vaya, o su herramienta metodológica, y los materiales, si son necesarios mencionarlos también, ¿no? Y ahí nos dice técnicas e instrumentos de investigación, y dice caracterización de cada una y deben ser congruentes con el método. Y procedimiento metodológico, proceso seguido para analizar la información, cómo fueron desarrollando su herramienta, ¿no? Y cómo les sirvió para llegar a analizar variables y obtener resultados, ¿no? Y los sujetos de investigación, descripción en general, en lo cualitativo y garantizar el anonimato. Ahí nos da algunos puntos, ¿no? Entonces, para desarrollar la metodología, probablemente ustedes quieran poner ecuaciones, si se diera el caso de que implementaran una ecuación y quieren hacer mención de esas ecuaciones en el método, ¿no? Iría en la parte del método. Se especifica el método utilizado, las características y los requisitos. Y si una característica o un requisito para utilizar ese método fueron alguna ecuación estadística, pues ustedes tendrían que agregar una ecuación estadística, ¿no? Y luego lo harían con begin. Y luego hay una que dice ecuación. Vamos a ver si está escrita. No está. Entonces le ponemos la E y luego aquí ya viene ecuación, ¿no? Entonces le hacen clic en ecuación, ya nos pone el end equation para abrir y cerrar la ecuación ahí. Y ahí ponemos la ecuación. ¿Cómo se escribiría una ecuación? Por ejemplo, una de igualdad ahí de dos variables. Yo escribiría, por ejemplo, si yo quisiera poner x igual o y igual a 3x. Entonces está fácil, ¿no? Ahí iría dentro de la metodología, entonces acá me tengo que mover hacia la metodología, que es el capítulo 3. Aquí está una ecuación. Si se fijan, las ecuaciones también las enumera. ¿Por qué? Porque es importante que cuando nosotros describimos en el texto alguna ecuación, no mencionar la ecuación tal. Más bien sería, por ejemplo, el análisis estadístico se basa en 1.3 y cuando escriben ese 1.3, digo 3.1, perdón, en 3.1 ustedes pueden ponerle, por ejemplo, a ver signos de pesos así, a ver qué pasa. Se fijan, esos signos nos ayudan también a utilizar el mismo tipo de letra que se utiliza en la ecuación. Creo que sí es el mismo tipo de letra. Este 3 es parecido a este, ¿no? Entonces, esos signos, poner, nada más que no me dejó escribir. Y de esa manera, pues ahí nos dice que poner entre signos de pesos esos nos ayuda a mencionar la numeración de una ecuación, por ejemplo, ahí que yo hice mención de esa ecuación, con el mismo tipo de letra que se utiliza para realizar el diseño de la ecuación, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Si yo recompilo. Y esa es una ecuación muy sencilla, pero por ejemplo, si yo quisiera agregar otra ecuación, puedo copiar esto, ¿no? Al cabo ya sé que esto me genera una ecuación y lo pongo abajo. Aquí yo puedo modificarla, que sea, por ejemplo, L
Y yo si quisiera poner un subíndice, tengo que utilizar un guión bajo y abrir una llave. Y luego ahí pondría, por ejemplo, AB, que fueran los subíndices, igual a 3Z. Si yo compilo, me genera esa misma ecuación, pero con subíndices, ¿no? Si yo quisiera poner subíndices. Si yo quisiera poner superíndices, también lo puedo hacer. Nada más que no es el signo ese no me sale, es como una palomita hacia arriba. ¿Cuál será aquí en el teclado? Como el de la potencia, ¿no? Símbolo de potencia. En teclado. Es como un sombrerito, ¿no? Nada más que no lo encuentro. Este que está aquí. Este se puede llegar a utilizar. A ver aquí. Este se utiliza para poner un superíndice. O sea, a lo mejor si yo quiero agregar, por ejemplo, aquí puedo poner dentro de esa misma ecuación, si quisiera mencionar más ecuaciones, otro ítem, otro listado, ¿no? Pero si lo quiero poner por separado la ecuación, pues la puedo escribir aquí, ¿no? Luego lo corto y lo pongo aquí. A ver si ahí me deja. Ahí está. Y ahora están en la parte superior, ¿no? Si yo quisiera elevarlas al cuadrado, por ejemplo, que L al cuadrado igual a 3Z, lo escribo y ahí está L al cuadrado igual a 3Z, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo ir poniendo varios tipos de ecuaciones, ¿no? Entonces, hay un aquí, que en Google, que nos ayuda a poner esos códigos. Si yo quisiera poner una ecuación más específica, nada más que no recuerdo cómo se llamaba. Eh, código, más que no me acuerdo cuál era. Pero es una herramienta que nos ayuda aquí, que está, este debe ser, ¿no? No, este es. Entonces, este editor de ecuaciones nosotros también podemos utilizarlo. Si yo quisiera escribir, por ejemplo, una ecuación con con un cuadrático, ahí se fijan que yo escribiría, por ejemplo, X y me pone ese sombrerito, ¿no? Y aquí al cuadrado. Y pueden utilizar esta, o si yo quisiera utilizar una integral o utilizar cualquier tipo, una suma y resta, otro símbolo, si se fijan. Si quisiéramos cambiar el tipo de letra, si quisiéramos agregar, pues sí, otro tipo de letra, si quisiéramos poner símbolos también, por ejemplo, delta, yo si ahí escribo esto, acá abajo me representa la ecuación, ¿no? Entonces esta herramienta se les puedo pasar el link para si la quieren utilizar. Les ayuda a escribir de manera más fácil la ecuación, si no conocen el lenguaje de LaTeX, ¿verdad? Aquí ustedes la van escribiendo, por ejemplo, si quisieran poner epsilon o otras letras, ¿no? Aquí vienen muchas. Epsilon igual a, y luego eso, aquí nos lo ponen, ¿no? Epsilon igual a x cuadrada por delta, ¿no? Ya esto lo pueden llegar a copiar allá, se lo llevan a Overleaf, y lo ponen aquí y se los va a validar. Ahí está, ¿no? Y aquí las ecuaciones se van numerando. Y si van a utilizar ecuaciones, es importante que en el texto no hagan mención de la ecuación, ¿verdad? Se hace mención del número que indica la ecuación, ¿verdad? En 3.1 se dice que esto, ¿no? O no yo, ¿verdad? Se aplicará o se está aplicando. Recordemos que se utiliza verbo en infinitivo y de manera impersonal, para describir el texto en cualquier capítulo, pues pondrían en 3.3 se desarrolló o se implementó para la herramienta estadística tal, ¿no? Y de esa manera ustedes pueden ir agregando ecuaciones. ¿Qué otra cosa pueden llegar a tener aparte de ecuaciones? Vamos a ver una ecuación más compleja. Pudiera ser, a ver si encuentro una. Por ejemplo, esta. Se pueden llevar a un nivel más superior, ¿no? Por ejemplo, aquí otra ecuación más larga, ¿no?
que tiene subíndices, tiene símbolos de letras griegas, tiene paréntesis, comas, todo, ¿no? Y aquí viene el ejemplo. ¿Qué más? Si quisieran poner una raíz, pues también se puede con una raíz, ¿no? Mediante esa herramienta lo pueden buscar aquí la raíz. Es que no sé exactamente dónde está, debe estar en donde hay operaciones aritméticas. No viene. Bueno, para la raíz, es, por ejemplo, pues squirt, ¿no? Es la raíz SQRT. Entonces aquí viene una muy parecida. Claro que si la escriben así y lo compilan, les va a marcar un error porque están utilizando un lenguaje del... Ah, no, no les marcó, pero a lo mejor la ubica sin numeración, por ejemplo. Entonces, el escribir esta instrucción nos ayuda a ir definiendo cuál ecuación es cuál, ¿no? Y que las enumere y nos las ponga en el capítulo que es y ya. Tal como las imágenes, ¿no? Pone la primera ecuación que escribamos, le va a poner el 3.1 y así de acuerdo al orden, ¿no? Por ejemplo, si esta yo la cambio y la pongo hasta mero arriba, pues esta ahora va a ser la 3.1, ¿no? La que yo cambié hasta abajo. Si lo compilo. Y ahí está, ahora se llama 3.1 porque es la primera que hago mención sobre el contenido. Creo que si le ponen aquí un asterisco, a ver si se puede. No, ¿en dónde lleva el asterisco? Si se le pone un asterisco, yo recuerdo que nos hace que no lleve la numeración, ¿no? Pero a lo mejor la numeración es importante. Si dentro del texto quieren hacer mención sobre alguna variable, lo pueden hacer de esta manera, ¿no? Por ejemplo, el ángulo beta, y escriben así, para escribir beta, entre signos de pesos, pertenece a delta ACB con hipotenusa en tal, ¿no? Y aquí hace mención de cuál ecuación se está hablando, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo compilo esa parte, nos lo pone aquí. Y se fijan, nos pone el símbolo con el tipo de letra de la ecuación matemática. Y nos lo pone ahí como el triángulo ACB con hipotenusa LAC, que es la ecuación 2.12, ¿no? Ya eso les puede ir ayudando a elaborar la ecuación y enumerarla y mencionarla, ¿no? ¿Qué más podemos agregar? Tablas. A ver si encontramos una tablita. Si ustedes quisieran agregar tablas, también se puede. Oh, esto está muy bueno. Esta ecuación. Bueno, pero a lo mejor pues no necesitan poner matrices, ¿no? Algo muy raro. Vamos a buscar una tabla. Aquí viene una tabla. Capítulo 4. Que en capítulo 4, por ejemplo, si aquí en su contenido quisieran modificar los resultados, ¿no? Le dan un clic ahí en resultados y aquí pues vienen los resultados, ¿no? Si ustedes quisieran agregar ahí un texto, pues lo pueden agregar, ¿no? Ponen eso y luego Lipsum. Yo en mi caso voy a poner eso de Lipsum porque no tengo texto, ¿no? Que agregar, porque yo no hice el proyecto de investigación, lo hicieron ustedes, entonces el texto ya ustedes son los que lo tienen. Y ahí agregamos un espacio de resultados, ¿no? Y luego si quisiéramos agregar una tabla, perdón, pues lo podemos hacer de la siguiente manera, nada más permítanme un segundo. Aquí.
¿Dónde está? Aquí. Escribiríamos, si quisieran agregar una tabla, pues esta cosita de aquí. Lo escriben aquí y luego escriben la palabra begin para iniciar. Le dan ahí y luego escriben la palabra table o tabular. Cualquiera de las dos nos genera tablas, ¿no? Este tabular nos genera pues más bien renglones tabulares, ¿no? Y a veces es más conveniente hacerlo de manera tabular o hacerlo en base a tabla también. Si yo le doy un enter ahí, nos genera ya todo el contenido para elaborar la tabla. Es la ventaja que tiene Overleaf. Entonces ahí nosotros podemos configurar la tabla. Por ejemplo, ahí ese corchete nos dice o nos podría ayudar dónde ubicarla. Si yo la quiero estrictamente, porque a veces Overleaf o LaTeX tiene ese detalle de que se toma más derechos que el que está diseñando el documento para agrupar los objetos, ¿no? Ya sean imágenes o texto, lo que sea. Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos que esa tabla esté exactamente debajo de ese texto, escribimos una letra H entre esos corchetes. Y esa H significa here o que se quede aquí. Si queremos que nos haga más caso todavía, le ponemos un signo de admiración. Y ahí le estamos gritando que se quede ahí, ¿no? Básicamente. Y ya nosotros podríamos ir haciendo la tabla, ¿no? Por ejemplo, ahí dice iniciar, tabular. Y luego aquí pondríamos algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, podríamos escribir ahí un título de algo, ¿no? Por ejemplo, dispositivo. Si yo escribo dispositivo, luego compilo a ver qué pasa. Aquí me generó ya una tabla, ¿no? Pero me generó, si se fijan, esta rayita que está aquí. Esa rayita es esta que está aquí. Entonces, esta tabla es como de dos renglones, dos columnas. Aquí podría poner ese dispositivo y luego podría escribir memoria flash. No sé, por poner algo, ¿no? Luego si compilo, me pone ahora de este lado la memoria flash, ¿no? Si yo quisiera poner algo abajo de estos dos, pues aquí lo escribo. Por ejemplo, si quisiera poner ahí el tipo de dispositivo que fuera un microcontrolador. PIC16F877A. Y luego le voy a compilar. Y abajo de dispositivo me lo voy a poner. Si esta palabra dispositivo es mi encabezado de la tabla, yo lo puedo modificar escribiendo textbf, ¿no? Para que me lo ponga en letras negritas y me indique que pues eso es un texto de algún título, ¿no? Aquí viene, se escribe en la palabra text, viene text it para poner letra itálica, text bf o para ponerla, pues sí, cursiva o itálica. Yo lo voy a poner en negritas y ya pondría esto que está aquí, adentro del text bf, ¿no? Control X, control V, compilo, y ya me puso la letra más oscura, ¿no? Ahí. O también la podemos hacer más grande, pero pues a lo mejor no requerimos hacerla más grande, ¿no? Y aquí pues también lo podemos hacer. Escribo textbf o lo copio ya que lo tengo, lo pongo ahí, luego cierro la llave, ¿no? Si se fijan, lo que separa un objeto del otro es este símbolo ampersand. Si no existiera ese ampersand, me tomaría todo en una misma columna, digámoslo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, yo lo borro ahí y compilo, me pone todo donde mismo. Pero ese ampersand me indica que va a separar cosas, ¿no? Y así compilo, ya me lo pone de ese lado. Y aquí donde dice iniciar tabular, podemos agregar más símbolos de esto si yo quisiera poner más columnas, ¿no? Porque si yo agrego, por ejemplo, este símbolo aquí y lo pongo acá y escribo, no sé, capacidad aquí, capacidad, capacidad, y compilo, a lo mejor no me toma en cuenta otra rayita de estas, si se fijan, no lo brincó hacia abajo. Entonces, para yo agregar más renglones, o digo más columnas, tendría que repetir este simbolito, que es como, no es una L, es un símbolo raro que sale acá al principio del teclado antes del 1.
Cuando ustedes le dan clic, lo genera, ¿no? Y pueden poner C. C es para centrar el objeto, ¿no? Si yo lo quisiera recargado en mi tabular hacia la izquierda, pues pondría L. O si a la derecha pondría R, pero pongo C para centrar las palabras, ¿no? Si yo escribo otra letra, ya me genera esa capacidad, si se fijan. Ya me puso tres columnas, digámoslo de esa manera, ¿no? Lo ponemos así y le ponemos la llave para que estén letras negritas. Y luego cerramos la llave, ¿no? Entonces ahí, si ustedes compilan, ahí ya me puso tres columnas. Permítanme un segundito. Ok, listo. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir haciendo ¿cómo se dice? La tabla. Y estas dos rayas nos indican un salto de renglón. Entonces, por eso si le ponemos estas dos aquí, este se escribe en la parte de abajo, este PIC 16F877A. Si le ponemos aquí, le ponemos EPROM, EPROM y lo compilamos, pues va a aparecer abajo de memoria flash, ¿no? Y luego si queremos poner otra cosa abajo de capacidad, ponemos el ampersand. Es que en mi teclado no sé dónde está. Y luego escribimos ahí 128 bits. Y luego compilamos. Y ahí nos lo pone, ¿no? Y de esa manera podemos ir haciendo una tabla muy simple, ¿no? Pero que también es válida. Si queremos agregarle más cosas a esa tabla, pues podemos poner líneas horizontales para que me cierren, por ejemplo, la parte de arriba. ¿Y cómo se hace eso? Pues escribo yo el comando horizontal, línea horizontal o hline. Escribo eso y lo pongo hline. Y ahí me va a generar una línea horizontal para todo el texto, ¿no? Si lo compilamos, ahí me puso una línea ahí, ¿no? Y si yo quiero separar, por ejemplo, los títulos de mi tabla con respecto al contenido de la tabla, pues aquí enseguida de esas letras, yo le puedo dar un enter y escribir otra vez hline. Hline. Y me va a poner otra línea horizontal ahí. Y si yo quiero cerrar ya mi tabla, que nada más tenga esos elementos, pues pongo abajo de este 128 bits, otra vez hline. Y no se puso. Entonces, a lo mejor tengo que poner estas dos barritas ahí. Y ahora sí se puso, ¿no? Ya nada más me falta cerrarla de este lado. ¿Cómo lo cerraría? Es fácil, ¿no? Si aquí dice que empieza a centrarse ahí, pues a lo mejor me faltó una rayita ahí para que inicie ahí a poner sus rayitas de este lado también. Y de esa manera ya me cerró mi tabla, ¿no? Y aquí dice cuadro 4.1 en el caption, ya nos da en este caso utiliza la palabra cuadro, ¿no? Pero pues nos referimos a tabla y es difícil. Se puede cambiar el encabezado, pero por defecto nos dice que se llama cuadro, ¿no? Se puede llegar a cambiar, sí se puede, pero por defecto nos dice que se llama cuadro. Entonces, a ver, para poderlo cambiar. En el caption podemos ponerle ahí, pues, para qué es la tabla, ¿no? O de qué habla la tabla. Aquí sería en esta parte. Ponemos el punto. Y allá nos pone cuadro 4.1 principales características del microcontrolador, ¿no? Ya si estuvieran utilizando ahí eso, ¿no? O lo que sea que quieran poner en una tabla mediante este código, lo pueden generar. Y pues ahí se pone, nada más eso que dice cuadro sí se puede modificar. Nada más que tenemos que utilizar, yo creo, en donde dice label, eliminar eso. Escribir, por ejemplo, tabla. Escribo aquí, tabla.
No, no me lo cambió. La verdad, aquí en LaTeX sí se puede, pero aquí no me acuerdo. Algunos programas de LaTeX sí se puede, pero aquí no me acuerdo exactamente cómo cambiarlo. Entonces ahí quedaría una tabla, ¿no? ¿Qué más podemos agregar? Ya podemos ver ecuaciones, tablas, imágenes. eh, ¿Qué más se podrá poner? Podemos ponerle doble línea, por ejemplo, para separar la del título. Si ustedes ponen dos veces H-line, se pone una línea doble, ¿no? Y se ve así más bonita la tabla. Ah, pero no va ahí. Va aquí. Ahí se separa más o menos, ¿no? Pero si no quieren, pues lo pueden dejar así. Sale. ¿Qué más podemos agregar? Pues yo creo sería lo único complicado, ¿no? Ya sabemos insertar imágenes, cambiar el tamaño de las imágenes, insertar tablas, insertar ecuaciones, y a lo mejor sería todo, ¿no? Ya lo de las referencias bibliográficas se hace así como lo hicieron en el protocolo. Aquí tendrán que ir agregando en referencias.bib las referencias bibliográficas que ustedes consideren necesarias para su documento, ¿no? Que deben de ser bastantes porque al menos en el marco teórico se utilizan muchas. Y si quieren hacer alusión, por ejemplo, en el desarrollo metodológico de alguna herramienta que ustedes encontraron en algún documento, pues también lo pueden hacer. Entonces, a ver si encuentro una tabla más compleja para que lo puedan analizar allá y irla editando ya que esté hecha. Sería anexos, creo que había uno. Hasta el final casi. A ver. Por ejemplo, es una tabla es muy larga y no les cabe a lo ancho de la hoja. Pueden también cambiar la orientación de la tabla, ¿no? Esta tabla está muy grande. Ahora una más cortita, casi antes de referencias. Se utiliza un código que se llama landscape. Entonces, por ejemplo, en anexos, si ustedes quisieran agregar una tabla en anexos, ahí le pondrían, nada más que no me acuerdo exactamente qué se utiliza, chapter. Escribirían, a ver, aquí. Chapter y luego ustedes le ponen ahí anexos, ¿no? Para que nos detecte como el capítulo de anexos. Y ahí en anexos, ustedes lo compilan. Y acá abajo viene capítulo 6, anexos, ¿no? En los anexos a lo mejor quieren agregar una tabla muy grande. Pues para agregar una tabla muy grande se utiliza y que no cupiera a lo ancho y quisieran atravesarla así de manera vertical, le ponen un begin, luego se llama landscape y luego ya tendrán que escribir un end. Este no nos lo detectó automáticamente, a lo mejor es un comando no muy utilizado. Pues ya ponen end landscape, ahí está, no sé por qué no me lo he puesto. Yo creo que escribí mal, landscape.
No, sí está bien escrito. Pues ya lo detectó. Entonces ahí ustedes pudieran llegar mediante esa instrucción, a rotar algún objeto, ¿no? En este caso, pues puede ser una tabla, ¿no? Y aquí vamos a poner una tabla que ya está hecha y la analizamos. Vamos a reducir el tamaño o ampliarla aquí. No, así no. Así. A ver, lo vamos a compilar. Nada más que no me la giró. Se supone, miren, eso es lo que quería ver, pero no me la giró. Por ejemplo, esta tabla que está hecha aquí, si se fijan, no cabe a lo ancho de la hoja, a lo largo, sí, a lo ancho de la hoja. Entonces a lo mejor deberíamos de rotarla, nada más que no la rotó con esa instrucción. Vamos a ver por qué no. Entonces, a ver, vamos a ver. A lo mejor había escrito mal la palabra. No. A ver, aquí le vamos a poner 15. Ahí le hizo más chiquita. Este resize box también es otra instrucción que se puede utilizar, que es para hacer como una escala de la tabla, ¿no? Pero a lo mejor si yo hago la tabla más chiquita, pues lógicamente el contenido de la tabla se va a hacer más chiquita. Entonces a lo mejor la letra no se alcance a leer. Entonces para eso es el girarla, nada más que no la está girando. Aquí me está marcando un error, ¿no? Que no detecta este comando, entonces vamos a volverlo a poner. Si no me lo está poniendo, a lo mejor en Mind tengo que agregar otro paquete. Entonces, vamos a ver qué paquete nos hace girar objetos si es que no lo tenemos. De seguro no lo teníamos. Se llama use pacaje. Aquí en los paquetes, a lo mejor en el último. Este es el último, ¿no? Use pacaje times. Aquí podemos escribir otro. Control C, Control V, use pacaje. O L-Scape. Este paquete nos ayuda a invertir o a orientar. Oriental en vertical, objetos, ¿no? Vertical. Ya compilamos, a ver si ahora sí lo pone. Ahí está. Nada más que no lo brincó de hoja, no sé por qué exactamente. Pero al menos ya la puso ahí, ¿no? Si nos vamos a los anexos y con esta instrucción de resize box lo hacemos más grande, la box o la caja. Ya nos permite hacerla más grande, ¿no? O si lo eliminamos, a ver. Nada más que no sé dónde termina la llave. Si hacemos esto y esto. Ahí nos puso la tabla más grande, ¿no? Entonces, ese resize box sí nos estaba sirviendo. ¿Cómo se escribe? Pues se escribe aquí el comando, por ejemplo, abajo del begin center. Y luego el tamaño, ¿no? Si a lo mejor la hoja mide 23.5 centímetros, pues nos conviene usar 21 centímetros, ¿no? Si queremos usar el máximo de largo de la hoja. Y los escribe estas llaves y se pone esta llave aquí. Esta llave nos dice que vamos a reordenar el tamaño de la caja de la tabla desde esta parte hasta donde termina el tabular, ¿no? Entonces el tabular es en sí el que ordena los objetos de la tabla, ¿no? Entonces aquí se abriría la llave y acá se cierra esa llave. Ya el end center y el caption y lo demás, pues esos son otros elementos del comando table, ¿no? Que estamos utilizando aquí. De esa manera, pues ya se hace un poquito más grande, ¿no? Y si no cupiera lo ancho, pues ya a lo largo ya cabe, miren.
Y es otra forma de poner objetos. También si fuera una imagen o si fuera otra cosa, lo pueden llegar a hacer. Sale. Y no sé qué otro más objeto pudieran llegar a tener que insertar. Las referencias, pues ya las hemos visto. Nomás, por ejemplo, cambiar el a tipo app a las referencias se puede hacer. Nada más déjenme, busco exactamente el de referencias. Bueno, no, ese no lo tengo ahorita a la mano, pero sí se puede, ¿no? A lo mejor pero no sé si vaya a funcionar en Overleaf. Lo más seguro es que no, porque si es de otro programa que también utiliza LaTeX, pero no estoy seguro si funcione. Ah, sí, no me pasó, no pasó nada. Ok, vamos a analizar ese comando. Aquí nos dice que hasta lo saqué de aquí de esta página web, si ustedes quieren entrar, se llama Tierra de Números, bibliografía APA en LaTeX. Dice que aquí esta instrucción que declaremos en español el idioma de las referencias bibliográficas y en APA, ¿verdad? Spanish APA. Y las referencias bibliográficas van a estar anexadas en este documento llamado referencias.bib. Para tener ese documento, pues tenemos que crearlo acá. Acá está, referencias.bib. Entonces, si ya nosotros ponemos aquí los comandos, si recuerdan en Google Académico o en Mendeley utilizábamos dos recursos, ¿no? Para sacar la forma de citación en LaTeX, que está aquí, por ejemplo. Cuando le dan clic aquí en Google Académico en citar, le pueden dar en BibText. Y en BibText nos genera ya una referencia bibliográfica, ¿no? Con un título, un autor, un año, una publicación. Ya lo podemos anexar a nuestro documento de referencias, ¿no? Si lo anexáramos aquí dándole un clic este en verde, lo ponemos ahí y recompilamos. Nada más que no aparece aquí porque no hemos definido ninguna referencia dentro del texto, ¿no? Si por ejemplo en la introducción yo pusiera esa referencia, podemos poner aquí espacio y luego recordemos que se utilizaba la palabra o el comando cite o cite. Luego escribimos cite y luego escribimos esta única cita que tenemos y compilamos. Y nos vamos hacia arriba, ¿no? Acá arriba viene el resumen en el capítulo 1, ¿no? Más o menos estaba la cita. A ver, ¿dónde lo pusimos? En la parte de hipótesis. Aquí, en la hipótesis, aquí viene un símbolo, nada más que no lo detectó. Probablemente porque aquí hay un error, ¿no? Si lo ponemos esto, en vez de ponerlo hasta arriba, lo ponemos en donde inicia el documento. A ver, aquí. Y compilamos de nuevo a ver si ya detecta la referencia. Todavía no la detecta. No, eso lo vemos mejor la siguiente clase, cómo ir anexando las referencias, porque no está funcionando. Para buscar en Overleaf cómo pudieran ser. Sale. Entonces, pues voy a detener aquí el video y este video les puede ayudar para que puedan agregar